Hola, buenos días. Yo me llamo Mireya Guadalupe García. Yo trabajo o me dedico al telar de cintura. Eh, pues ahora sí que desde hace años he empezado a trabajar esto. Podría decir que desde que tenía como 8 años empecé a trabajar y soy aquí de la comunidad de Cuanajo. Pues esto lo trabajaba la difunta de mi abuela, en paz descanse. A ella las veía trabajar, a ella, a mi madre, sobre todo mi madre y ellas son las que trabajaban esto, y la mera verdad, pues de allí ya fue donde le empecé a hallar el gusto. Aparte, pues es medio de trabajo y de sustento también. Sí, la mera verdad, pues sí he participado en Noche de Muertos, en los concursos nacionales, digo estatales. Nacionales, pues no tengo ningún reconocimiento en sí como premio, solamente como participación. Eh, de hecho, tengo un reconocimiento de 1995, que fue mi primer concurso que gané primer lugar estatal de niños, se podría decir, infantil, se podría decir. Aún recuerdo o aún tengo ese reconocimiento. De allí, pues en sí, trabajaba traté de trabajar o participar más bien casi cada año y pues bendito Dios tengo bastantes reconocimientos, eh, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Solamente un premio especial es el que tengo y que guardo ahora sí que desde el corazón, de corazón, porque pues ya pues solamente tengo ese. Pero sí, en sí tengo bastantes reconocimientos. Empieza uno desde escoger el color, escoger el material. No se diga cuando me piden alguna pieza, digamos, algún diseño en especial, que sí me han puesto, como quien dice, a parir chayotes en un dibujo, que quiero esto, que quiero el otro, y lo quiero así, lo quiero así. Entonces es muy bonito, o me gusta mucho esto de estar viendo y ahora quebrándose la cabeza, y pues realmente me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho. Vivencias o experiencias hay bastantes. Tenemos desde conocer a famosos, como en el 98, por ahí así 99, fuimos a una exposición a la Ciudad de México con una compañera. Entonces allí conocimos o hemos conocido a personalidades. En ese tiempo conocía y me tomé una foto con Carlos Bracho, que decían, pues, ¿quién es? No, pues es un actor. Vas a otro lado y te encuentras con otras personalidades, y es lo bonito a veces de conocer o de trabajar esto, y sobre todo de salir a alguna parte, a exposiciones. Conoces gente que la mera verdad uno no cree que existe, con una caridad inmensa, que uno dice, ay, a veces se topa uno con gente que es medio malita, pero también se recompensa con mucha gente así. Y sí es lo bonito de esto, pues, y sobre todo de salir, no nada más de vender aquí, no nada más de decir lo trabajo y así, sino lo importante o lo bonito es dar a conocer esto, y que sepan en dónde se trabaja y de dónde es. Pues bueno, por ejemplo, lo sencillo viene siendo, por decir, el acrilán, que es y la lana, pero la lana gruesa, porque ya cuando estamos hablando de piezas, por ejemplo, como para concurso, que se diga, el hilo para concurso en lana tiene que ser el más fino, no, es un poquito, al ser para concurso, pues tiene que ser, bueno, es más finito. El hilo de algodón es el más tardado también, que es lo que se trabaja para algodón, para concurso, perdón. Son los materiales más finos para ese tipo de piezas, y sí son tardadas. Esta podría decir que, como es de acrilán, puedo durar un día en hacerlo, una medida normal, un día, pero en una pieza de algodón ya se tarda un poquito más, porque al ser más finito, pues se avanza menos. Y todo también depende de los dibujos que lleve, porque para hacer un rebozo, pues sí, uno ya se tarda bastante. Yo vengo tardando como un mes en hacer más o menos un rebozo para concurso, o una faja ancha de algodón para concurso, ya tiene más elaboración.
más tiempo. No, ahorita por ejemplo se ha estado trabajando más todavía que hace años. Te podría decir que yo pues desde niña me fui ingresando al grupo que teníamos nosotras que se llama Tanganzuan, bueno, ya ahorita aún ahora sí que está en el recuerdo Tanganzuan 2, que era el de textil, y ya tiene bastante, o ya tenemos bastante, pero para ese tiempo eran pocas las personas que trabajaban. Te podría decir que a lo mejor en el pueblo, mira, conocidas éramos como 20 por decir, pero a lo mejor en el pueblo se trabajan otras 20 personas extras atrás de las personas, atrás de las artesanas, las que les venden o las que trabajan, ahora sí que las que están como en el anonimato se podría decir. Ahora con lo de jóvenes compartiendo el futuro, pues ya se ha estado trabajando un poquito más porque todos los que abrieron centros empezaron a meter 4 o 5 personas. Esas 4 o 5 personas, ponle que que unas 4 sí sigan trabajando esto y una que otra sea la que ya definitivamente no, pero con esto ahorita te podría decir que el pueblo de un 50% que antes se trabajaba, un 30% que antes se trabajaba, hoy se trabaja aún más, o sea, ya hay más gente trabajando el telar de cintura aquí en el pueblo. Ya puedes encontrar a su misma forma entre calidad. Puede que hay unas de las nuevos valores, se podrían decir, trabajan muy bien y yo reconozco que sí trabajan muy bonito el telar ya ahorita. También te puedo decir que hay unas que trabajan, híjole, que pues sí, la mera verdad, les necesitan otros 2, 3 cursos para que terminen de enseñarse. Pero sí, ahorita ya hay más pues. Ya hay más ahorita, ¿sí? En donde se encuentras casi telar de cintura aquí en Guanajuato. Pues sobre todo que no regateen las piezas, sobre todo eso, y que comparen calidad, porque pues a lo mejor mucha gente se va con el decir, acá me lo da más barato, acá sí, y ellos dicen, hay compañeros en la región que trabajan también, pero son diferentes los terminados, son diferentes los trabajos. Sobre todo que no nos regateen las piezas. Si se puede dar cuenta, aquí estoy sentada, entonces aquí es un cansancio de hombros, es un cansancio de ojos, es un cansancio de espalda, de todo. Entonces no es que que nos valoren o que valoren el trabajo que hacemos. Y ahora sí que son piezas muy, muy bonitas. Una pieza que empieza a ser alguna artesana o un artesano, una pieza que nosotros digámoslo, en el telar, desde que empezamos a ver el color hasta que terminamos, pues ahora sí que va una parte de nosotros porque vamos viendo, vamos mostrando un color que tal vez le guste a un cliente, tal vez le guste otro. Lo único que yo pediría sería que tantito pues, ¿cómo diré? Que nos valoren tantito como artesanos y que nos vean las piezas, que nos apoyen que nos apoyen en la venta, que las personas que tenemos alguna página de Facebook, alguna página de venta, que nos compartan, que tal vez a esa persona no le guste, pero tal vez en algún rinconcito de este país o del pueblo, del estado, del país, del mundo, haya una persona que le guste nuestro trabajo y que pues sea para que ahora sí que dar más trabajo a nosotros. Eso es lo que sí me gustaría a mí. En mi red social estoy por Guadalupe García, que es como quien dice mi apellido. Estoy como Guadalupe García. También tengo una página que se llama Telar de Cintura Mireya. También tengo otro que se llama Guadalupe de García de Jesús. Ahora sí que si no me hallan en uno, me encuentran en otro. También estoy en la página de Artesanos Michoacanos. Desde que la abrió el ingeniero Ulises, he estado allí compartiendo mis piezas. Allí me pueden contactar para alguna pieza que gusten, algún color, alguna medida, de hecho estoy para entregar unas piezas. Pues ahí estamos trabajando para cuando gusten.